Es que no tengo plata. Es que mi idea no es lo suficientemente buena. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Claro, si estuviera mejor relacionado, lo lograría, porque dicen que la plata jala plata, y entonces, ¿cómo jalarla yo si no tengo esas relaciones? ¿Has escuchado algunas de estas preguntas o frases? ¿Qué te sucede cuando las escuchas? ¿Qué pasa con tu energía? ¿Te suman o te restan a la energía? En todas estas expresiones habita un dejo de orientación de la víctima. En todas ellas reside la posibilidad de justificar el no hacer o botar la toalla, dadas las cosas que me suceden a mí, dado que estoy condenado por mi historia o por mi origen. No podría yo negar de manera absoluta que hay eventos que suceden, se acercan a nosotros de manera inconsulta, tampoco que somos herederos de historias de nuestra narrativa familiar, o bien que existe algo parecido al misterio, y en ocasiones se viste de infortunio y en otras también de posibilidad. El profesor Stephen Covey, en su libro clásico Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, propone la distinción entre círculo de influencia y círculo de preocupación. Según el Dr. Covey, dentro del círculo de preocupación se incluyen todas aquellas cosas que pueden ser de mi inquietud, preocupación, ansiedad, pero que están fuera de mi alcance o mi influencia. Por ejemplo, la situación política del país, el pasado, las decisiones de otros, los precios de la competencia, las ideas y emprendimientos de otros emprendedores. Dentro del círculo de influencia, por otro lado, se incluyen aquellas cosas sobre las que sí podemos tomar alguna acción, esas sobre las que además disponemos de habilidad para responder, una forma de entender la responsabilidad. Por ejemplo, podríamos hablar de tu propuesta de valor como emprendedor, también de tu capacidad de aprender, desarrollar tu idea de negocio, gestionar recursos y gestionar relaciones. Pues bien, el paradigma de la víctima se sostiene, entre otras cosas, en la incompetencia para registrar lo que sí podemos hacer y el exceso de atención a aquello sobre lo que no podemos intervenir, todo eso que está fuera de mi propia capacidad de accionar, por ejemplo, las ideas de otro emprendedor, los gustos y preferencias de los clientes, la capacidad actual de compra de la plaza en la que opero, las relaciones que hasta este minuto he hecho y las que me ha hecho falta hacer. En otro orden y en el mundo del emprender, la orientación del protagonista o creador supone un accionar consciente, consistente y con alto sentido de la realidad hacia el logro de un propósito que es más grande que el propio éxito del proyecto específico emprendedor, lo que Freddy Kaufman denominó o llamó el éxito más allá del éxito. A donde un tipo de emprendedor ve crisis, el acabose de su proyecto o la más grande de las tragedias, otro emprendedor distingue posibilidades, aprendizajes, escenarios que ahora sí sabe que no son viables, porque se tiene la capacidad de tomar la idea así como un pitbull, al tiempo de poseer la habilidad de soltarlo si ello pone en riesgo su propósito mayor, ese que tiene que ver no con un negocio en particular, sino en ser algo para el mundo. Me preguntaba alguien, ¿y entonces puedo inferir que un emprendedor no debería caer en la orientación de la víctima? ¿O puedo inferir que solamente las personas que actúan desde la mirada del creador o protagonista pueden emprender? Mi respuesta ante preguntas de estas van más allá del simple sí o del comprometedor no. Y es que somos seres complejos, con historias diferentes y con respuestas no siempre predecibles frente a aquello que sucede. También somos seres emocionales, movidos por nuestros deseos y nuestros miedos. Igualmente, somos seres que nos enfrentamos a la pregunta del destino programado o del destino que elegimos. Somos, por tanto, mucho más que blanco y negro. De pronto, una sucesión de colores, una sucesión de grises. En esa danza cromática nos colocamos delante de situaciones frente a las cuales nuestro repertorio conocido resulta insuficiente, ya sea el emocional, el espiritual, el ético, el cognitivo. En ese espacio se hace presente la posibilidad de abandonar, de actuar siguiendo de forma irresponsable o de congelarse, todos como parte del inventario de recursos de la víctima. Pero también podemos hacer el camino del creador y aplicar las disciplinas de realidad, de aceptación, de aprender y de emprender. Empezar con la disciplina de la realidad, esa que me separa del fenómeno de la evasión, esa que me permite ver las cosas, los hechos, los datos, apartándome de las explicaciones míticas o de esas atribuidas a fuerzas malignas o fatídicas que tienen su mirada puesta en mí.
Luego agregar algo de la disciplina de aceptación. En el caso de aquel que emprende, refiere a reconocer y aceptar que los resultados no están siendo los que quisiera con el cliente, con el proyecto, con las relaciones, que no se dispone de los contactos que habrían hecho posible un resultado diferente. Aceptar la oportunidad de aprendizaje que viene con el no acertar. Hacer la pausa, dar lugar a la tristeza de manera temporal para poder aprender. Y bueno, los resultados que obtenemos devienen de las acciones que podemos realizar y de las que no. Tales acciones dependen, entre otras cosas, de lo que sabemos, de lo que conocemos, de nuestras habilidades. Por tanto, a las disciplinas previas le hemos de sumar la disciplina de aprendizaje. Desde la declaración del no saber. Se trata, pues, de reconocer que para revertir los resultados que he obtenido o moverme en dirección al propósito, es necesario adquirir nuevas distinciones o conocimientos. Esta disciplina, claro está, supone una alta dosis de humildad y una tremenda cuota de valentía. Finalmente, de muy poco serviría aceptar, reconocer el aprendizaje necesario y aprender si a ello no le sumamos la acción. La acción genera ser, dijo un gran maestro al que admiro. Toca entonces aplicarse en la disciplina del emprender, la disciplina del hacer las cosas, sostener las conversaciones necesarias y lanzarse a ese espacio azaroso de la ejecución, cual Ícaro en su empeño de hacer mucho más que escapar, de intentar ver el sol. Soy Francisco Villalta. Te deseo un emprender exitoso durante los siguientes días.